Ozzy Osbourne es un ícono del rock, conocido por su energía desbordante, su voz inolvidable y una carrera que abarca décadas en el heavy metal. Desde sus primeros días como vocalista de Black Sabbath hasta su exitosa carrera como solista y su ascenso como estrella de la televisión de realidad, así se ha mantenido como una fuerza poderosa en la música y la cultura pop. Los fanáticos han seguido su viaje a través de la fama, el caos y múltiples regresos, pero ahora, Ozzy Osbourne finalmente ha roto el silencio sobre su batalla de salud continua, y lo que revela es realmente trágico. El príncipe de las tinieblas resurge. Mucho antes de las chaquetas de cuero, los titulares por morder murciélagos y los estadios llenos, John Michael Osborne era solo un niño que crecía en Aston, un barrio obrero de Birmingham, Inglaterra. Nacido en 1948, Ozzy no provenía del privilegio ni del glamour. Era el cuarto de 6 hijos, criado en una pequeña casa con apenas espacio suficiente y mucho menos dinero. La vida era simple, dura y ruidosa, exactamente el tipo de lugar que da origen al heavy metal. Ozzy tuvo dificultades en la escuela, lidiando con dislexia no diagnosticada y acoso constante. Encontró una vía de escape en los Beatles, especialmente después de escuchar She Loves You. La música le dio una chispa, y esa chispa se convirtió en un fuego cuando decidió tomárselo en serio a finales de su adolescencia. Todo encajó cuando se unió al guitarrista Tony, el bajista Geezer y el baterista Bill. La banda se llamó primero Earth, pero al descubrir que ya existía otra banda con ese nombre, lo cambiaron por algo más oscuro: Black Sabbath. El nombre encajaba con el sonido que buscaban. Ruidoso, sombrío y pesado, Sabbath no seguía las tendencias musicales. Ellos creaban sus propias reglas. Cuando su álbum debut homónimo salió en 1970, la gente no sabía cómo reaccionar, pero la voz fantasmal de Ozzy sobre los riffs atronadores de Tony tocó una fibra. De repente Sabbath no era solo una banda, eran el nacimiento de un nuevo género, y Ozzy se convirtió en su rostro. A través de álbumes como Paranoid, Master of Reality y Volume 4, la banda cambió para siempre el sonido del rock. Las voces de Ozzy no eran solo distintivas, eran crudas, auténticas y llenas de una energía imposible de fingir. Su presencia en el escenario era salvaje, impredecible, y hacía que los fanáticos sintieran que cualquier cosa podía pasar. Pero tras bastidores, el mundo de Ozzy ya empezaba a desmoronarse. Su consumo de alcohol y drogas crecía al mismo ritmo que su fama. Nunca fue tímido respecto a sus hábitos. De hecho, los lucía como una armadura. Pero esa armadura tenía un precio. En 1979, tras años de tensiones internas, Ozzy fue expulsado de Black Sabbath. Podría haber sido el final. En cambio, fue un nuevo comienzo. Con Sharon, su futura esposa y representante, a su lado, Ozzy lanzó una carrera como solista que lo llevó aún más alto. Álbumes como Blizzard of Oz y Diary of a Madman le dieron al mundo clásicos como Crazy Train y Mr. Crowley. Se convirtió en un nombre familiar, no solo en el rock, sino en la cultura pop. La imagen de Ozzy como el príncipe de las tinieblas se volvió más grande que la vida misma. Mordió la cabeza de un murciélago en el escenario. Tuvo enfrentamientos, crisis y hasta programas de telerrealidad. Y aún así, a pesar de todo, siguió adelante. Durante los años 80, 90 y hasta los 2000, así se mantuvo constante en un mundo de sonidos cambiantes. Pero incluso entonces, siempre hubo algo más presente, algo que no llegaba a los titulares. Cada año de gira, cada momento salvaje, era otra gota en una copa que se iba llenando lentamente. El cuerpo humano solo puede aguantar tanto. Y Ozzy, a pesar de la leyenda, la fama y las locuras, seguía siendo un hombre. Viéndolo en retrospectiva, es fácil decir que las señales siempre estuvieron allí, pero en ese momento, nadie quería verlas. Ni los fanáticos ni la banda, tal vez ni siquiera el propio Ozzy.
Pero incluso las leyendas forjadas en hierro empiezan a oxidarse. Nadie sabía cuán pronto ocurriría. Caos, gloria y el precio de la fama. La carrera solista de Ozzy no fue solo un regreso, fue una reinvención total. Tras ser despedido de Black Sabbath, muchos pensaron que no duraría. Pero con Sharon al mando de su carrera, todo cambió. Ella creyó en él cuando pocos lo hacían. Y Ozzy, con todo su caos y talento, respondió. Su primer álbum solista, Blizzard of Ozz, fue un golpe rotundo. Lanzado en 1980, presentó al mundo Crazy Train, una canción que definiría a Ozzy durante décadas. Su nueva banda, que incluía al joven prodigio de la guitarra Randy Rhoads, le dio la energía y el sonido que necesitaba. Eran frescos, potentes y ruidosos. La gente no solo prestaba atención, estaban obsesionados. Pero el caos no se quedó en el escenario. Fuera de él, la vida de Ozzy seguía siendo igual de salvaje. Sus luchas con la adicción no desaparecieron con el éxito. De hecho, la presión por mantenerse relevante, hacer giras constantemente y cumplir con la imagen del loco solo avivaban el fuego. En 1982, la tragedia golpeó. Randy murió en un accidente aéreo mientras estaban de gira. La pérdida golpeó duramente a Ozzy. No era solo un compañero de banda, era un amigo, un socio creativo y alguien que traía calma a la tormenta de Ozzy. Después de la muerte de Randy, Ozzy se hundió aún más. Su consumo de alcohol empeoró. Hubo arrestos, arrebatos públicos, estancias en hospitales, pero de alguna manera, la música nunca se detuvo. Sharon se quedó a su lado durante todo ese tiempo. Se convirtió en más que una representante. Era el pegamento que mantenía todo unido, evitando que se desmoronara. Así solía decir que ella le salvó la vida, y no solo una vez. Ella lo internó en rehabilitación. Lo empujó de vuelta al estudio, protegió su legado incluso cuando él no podía protegerse a sí mismo. Durante los años 80 y 90, Ozzy continuó lanzando discos y haciendo giras. No More Tears, publicado en 1991, regaló a los fans otro himno, y su base de seguidores solo creció. Las generaciones más jóvenes, que nunca vieron a Black Sabbath en vivo, se convirtieron en fanáticos de Ozzy gracias a los programas nocturnos de MTV y, eventualmente, a la serie de telerrealidad The Osbournes. Eso le mostró al mundo una nueva faceta del hombre detrás del mito. Era gracioso, confuso, amable e impredecible. El programa lo convirtió de nuevo en un ícono de la cultura pop. Pero la imagen en la televisión, balbuceando, desequilibrado, oído, no era solo para hacer reír. Había algo más detrás. La gente bromeaba al respecto. Lo atribuían a años de fiesta. Pero tras bambalinas, la verdad era más lenta, más silenciosa y mucho más seria. Ozzy estaba sufriendo. Su cuerpo no podía seguir el ritmo de su espíritu. Cada gira le costaba más. Cada paso sobre el escenario venía acompañado de dolor. A veces, sus manos temblaban. Se caía con más frecuencia. Pero Ozzy rara vez hablaba de ello. Seguía adelante porque era lo que siempre había hecho. Con el tiempo, las señales fueron más difíciles de ignorar. Los conciertos cancelados se volvieron más frecuentes. Las entrevistas eran más difíciles de seguir. Los fans estaban preocupados, pero Ozzy se mantenía en su mayoría en silencio. Cuando le preguntaban, hacía una broma o se lo quitaba de encima. La imagen del dios del rock indestructible era algo que no quería soltar. Siempre había sido el tipo que desafiaba las probabilidades. El hombre que pasó de un trabajo en una fábrica de Birmingham a los escenarios más grandes del mundo. Sobrevivió al estilo de vida más salvaje en la historia del rock. Perdió amigos, estuvo cerca de morir más de una vez, y aún así regresaba. Para muchos, Ozzy parecía imparable, pero incluso una leyenda tiene límites, y poco a poco, Ozzy empezó a enfrentarlos. Su mundo, antes lleno de estadios, vuelos y luces brillantes,
se volvió más silencioso. Comenzó a pasar más tiempo en casa. El hombre que una vez gritaba a través de estadios, ahora escuchaba a doctores, medía sus medicamentos y contaba sus pasos solo para cruzar una habitación. Y justo cuando parecía haber encontrado el equilibrio, el suelo empezó a moverse bajo sus pies. Las apariciones estaban planeadas, luego canceladas. Cada vez, los fans esperaban un milagro. Y cada vez, la realidad se hacía más difícil de negar. Así, el hombre que una vez gritó más fuerte que nadie, se volvía más silencioso con cada día que pasaba. Aún así, en entrevistas raras, seguía diciendo lo mismo: aún no he terminado. Pero su cuerpo no parecía estar de acuerdo. Apenas podía caminar sin ayuda. Entraba y salía de hospitales. Hablaba menos, sonreía menos, y lentamente comenzaba a retirarse del ojo público. Y mientras tanto, el hombre que se había convertido en símbolo de supervivencia, que de alguna manera había sobrevivido a casi todos los de su generación de estrellas del rock, estaba librando en silencio uno de los capítulos más duros de su vida. Las personas cercanas a él describían momentos de profunda reflexión. No estaba amargado, pero sí estaba cansado. Había días en los que no podía levantarse de la cama. Momentos en los que se preguntaba si alguna vez volvería a cantar frente a una multitud. Para alguien como Ozzy, eso era devastador. Y sin embargo, a través de todo ese silencio, algo se estaba gestando. Algo que aún no había compartido con el mundo. Una decisión, un acto final, una forma de cerrar el telón a su manera. Un escenario final lo espera. Para el año 2024, el silencio de Ozzy se había convertido en la parte más ruidosa de su historia. Cada aparición rara, cada foto borrosa desde el hospital, cada actualización susurrada solo profundizaban la preocupación. Los fans escaneaban su rostro en busca de pistas. ¿Estaba mejorando? ¿O era este el final desarrollándose ante sus ojos? Sharon seguía insistiendo en que estaba luchando. Sus hijos decían que estaba de buen ánimo. Pero tras bambalinas, las cosas no eran fáciles. La condición de Ozzy se había vuelto más complicada. Parkinson, problemas en la columna, daño en los nervios, cirugías. Su cuerpo había pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Y aún así, se aferraba. Intentaba seguir involucrado. Dio algunas entrevistas esporádicas, apareció brevemente en el podcast de los Osbourne y habló sobre la importancia de la familia. Pero los días de locuras salvajes y bromas rápidas habían quedado atrás. La energía de Ozzy había cambiado. Su voz era más suave, su mirada más lenta. Sin embargo, en medio de todo eso, empezó a suceder algo inesperado. Comenzaron a surgir pistas silenciosas, sutiles. Pequeños signos de que Ozzy estaba planeando algo. No era ruidoso ni llamativo, pero quienes estaban cerca de él lo sentían. Estaba trabajando en algo personal, algo grande, algo final. Se volvió a hablar de música, pero no del modo en que solía hacerlo. Ozzy ya no soñaba con largas giras ni con nuevos discos. Estaba concentrado en una cosa, en un momento. A principios de 2025, un amigo de confianza dejó escapar algo durante una entrevista. Cuando le preguntaron por Ozzy, hizo una pausa, sonrió y dijo: «Él no ha terminado». Eso fue todo, solo una frase, pero bastó para agitar a los fans. ¿Qué quiso decir? ¿Estaba Ozzy preparando algo? ¿Un regreso? ¿Una despedida? De repente todas las miradas volvieron a Ozzy. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío. Se sentía cargado de tensión. Todos estaban esperando. Los susurros comenzaron a circular. Ozzy había estado pasando tiempo en el estudio, no para grabar, sino para ensayar. No para una gira, sino para algo más simbólico. Nada estaba confirmado. No se había anunciado nada. Pero amigos y colaboradores de toda la vida comenzaban a aparecer en su casa. Supuestamente, se había contactado a productores, técnicos de luces, miembros del equipo de escenario. Así, rompe el silencio.
A principios de 2025, Ozzy Osbourne finalmente habló. Después de años de especulaciones, silencio y preocupación de fans alrededor del mundo, el momento llegó de forma tranquila. No hubo estadio, ni multitudes rugientes, ni guitarras estruendosas detrás de él. En su lugar, apareció en cámara desde su casa, rodeado de recuerdos de una vida larga e intensa. Portadas de álbumes enmarcadas, fotos de décadas de giras, y el suave sonido mecánico del equipo médico cercano. Se le veía visiblemente diferente. La energía que una vez lo definió se había desvanecido. Sus movimientos eran más lentos, más cuidadosos, y su rostro mostraba el peso de todo lo que había atravesado. Este no era el príncipe de las tinieblas del escenario. Era un hombre al final de una batalla que había peleado por demasiado tiempo. Durante años, Ozzy había mantenido gran parte de su condición en privado. Los rumores sobre problemas de salud lo seguían desde su lesión cervical en 2019, que le dejó un grave daño en los nervios. Luego se confirmó el Parkinson. Tras múltiples cirugías, recaídas y luchas físicas, dejó de presentarse en vivo por completo. Los fans mantenían la esperanza, pero cada aparición cancelada contaba su propia historia. Esta vez, no había forma de negar la verdad. Ozzy lo contó todo. Compartió cuánto había deteriorado su salud, explicando que la vida diaria se había vuelto difícil. El dolor era constante. Ya no podía moverse libremente ni estar de pie por largos periodos. Y a pesar de trabajar con médicos y someterse a terapias, sabía que nunca volvería a ser como antes. Había resistido todo lo que humanamente podía. Pero los límites ahora eran claros. Aún así, en medio de todo eso, había una cosa que no podía soltar: su conexión con los fans. Durante más de 5 décadas, ellos estuvieron con él en cada etapa de su vida. Los primeros años en Birmingham, el caos de Black Sabbath, las giras como solista, los escándalos, los regresos. Ahora, en este tramo final, sentía que les debía algo. Compartió su plan final. Quería hacer un último concierto. No una gira de despedida ni una serie de presentaciones. Solo una última noche. Sería una despedida, no solo del escenario, sino de todo. Una manera de cerrar el capítulo frente a las mismas personas que lo habían apoyado desde siempre. Los médicos le advirtieron que incluso un solo concierto podría ser un riesgo, pero él estaba decidido a hacerlo realidad. Y entonces apareció la foto, una que rompió internet. Ozzy acostado en una cama de hospital, pálido, con los ojos cerrados, rodeado de máquinas. La gente se preguntaba, ¿es esta la despedida? Pero esa no era toda la historia. La foto era de meses atrás, tomada después de una de sus cirugías. Estaba estable ahora, aunque aún frágil. Y él lo sabía. Ozzy Osbourne finalmente rompe el silencio sobre su batalla de salud, y es devastador. Ozzy habló finalmente, en voz baja, con honestidad, sin espectáculo. Admitió lo que los fans temían. Su cuerpo no podía soportar mucho más. Sentía dolor todos los días. Caminar era un desafío, cantar, más difícil que nunca. Pero entonces, casi de la nada, dijo algo para lo que nadie estaba preparado. Quiero hacer un último show, solo uno, no por la industria, no por un disco, por los fans. Quiero que sea mi despedida para siempre. Esas palabras cayeron como un trueno. Después de años de declive, de esperanza y preocupación, Ozzy había hablado. No planeaba un regreso, planeaba una despedida. Iba a ser el capítulo final. Un último concierto, una última vez bajo las luces, una última vez para gritar en la oscuridad. Black Sabbath ha anunciado lo que se espera sea su concierto final, con la formación original: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. El show, titulado Back to the Beginning, tendrá lugar el 5 de julio en Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, la ciudad natal de la banda.
Será la primera vez en 20 años que los miembros originales tocarán juntos. El concierto incluirá a otros grandes actos del metal y el rock como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hailstorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon y un supergrupo especial liderado por Tom Morello de Rage Against the Machine. Ozzy ofrecerá un breve set en solitario antes de unirse a Black Sabbath para la actuación final. Dada la edad de los miembros y los problemas de salud de Ozzy, este concierto será su verdadera despedida final. El evento honra sus raíces y su legado, marcando un momento profundamente emotivo tanto para los fans como para la banda. Y así, el escenario está listo. Ozzy Osbourne, el hombre que desafió al tiempo, al destino e incluso a la muerte misma, está listo para hablar de nuevo. No con palabras, sino con música. Después de todo, el caos, la fama, la supervivencia, así está listo para poner fin a todo en sus propios términos. No con silencio, no con rumores, sino con una despedida final y honesta. ¿Qué viene después del adiós? La revelación de salud de Ozzy Osbourne y el anuncio de su último concierto causaron un enorme impacto en el mundo de la música y más allá. Fans, músicos y críticos expresaron profundo respeto y tristeza, reflexionando sobre el legado de un hombre que ayudó a dar forma a la historia del heavy metal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, recuerdos y agradecimientos. Para muchos, se siente como el fin de una era. La comunidad musical reconoce el coraje que implica para Ozzy compartir sus luchas tan abiertamente. El Parkinson es una enfermedad implacable que afecta a millones, pero pocas figuras públicas hablan de ella con tal crudeza y sinceridad. La disposición de Ozzy a enfrentar su enfermedad públicamente genera conciencia y arroja luz sobre los desafíos que enfrentan quienes luchan contra trastornos neurológicos. Detrás de escena, los preparativos para el concierto final se intensifican. El equipo trabaja arduamente para garantizar que el evento sea seguro y significativo. Se hacen ajustes para adaptarse a las limitaciones físicas de Ozzy, incluyendo tiempos de set más cortos y opciones para presentarse sentado. El objetivo es celebrar su carrera, honrar su impacto y ofrecer un espacio de cierre, no solo para Ozzy, sino para sus fans devotos alrededor del mundo. Sharon Osbourne, su esposa y manager de toda la vida, juega un papel crucial en apoyarlo durante este capítulo final. Su compromiso con la salud y el legado de Ozzy sigue siendo firme, ayudando a organizar el concierto y gestionar sus cuidados. Se asegura de que, aunque el show sea más pequeño en escala, conserve el poderoso espíritu de Black Sabbath y de la carrera solista de Ozzy. Bandas icónicas del metal de todo el mundo se unirán a Ozzy para decir su último adiós. Todas las ganancias se destinarán a la investigación del Parkinson y a hospitales infantiles locales, añadiendo un significado aún más profundo al evento. Esta última actuación no solo celebra la larga carrera de Ozzy, sino que también es una oportunidad para retribuir a las causas más cercanas a su corazón. Para el propio Ozzy, los próximos meses son mucho más que el último show. Representan una oportunidad para encontrar paz y pasar tiempo con su familia. Después de décadas en la carretera y luchando contra la enfermedad, este momento le ofrece reflexión y preparación para una vida más allá de los reflectores. El anuncio ha generado conversaciones sobre la salud y el envejecimiento entre las estrellas del rock, muchos de los cuales enfrentan batallas similares en privado. La historia de Ozzy nos recuerda que incluso los íconos son humanos, vulnerables, decididos y llenos de contradicciones. A medida que se acerca la fecha del concierto, el mundo observa y espera. Esto no es solo una presentación, es una despedida para siempre. Un capítulo final en la vida de un hombre que cambió la historia de la música y tocó a millones de personas. Pase lo que pase después, el legado de Ozzy Osbourne está asegurado, y este acto final
lo hace aún más conmovedor. ¿Es así la persona más influyente en la historia del metal? Déjanos tu opinión en los comentarios.